Y los medios de prueba incluyen, pues, los normales, los que ya sabemos. Esto es muy parecido y aquí se desarrollan algunas normas especiales sobre medios de prueba, los cuales se aprecian de acuerdo a la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades documentales, las formalidades, que se deben practicar personalmente, que se puede comisionar para la práctica de pruebas, que deben ser pruebas pertinentes, conducentes, eh, eficaces, y que si no lo son se pueden rechazar de plano, que el que alega prueba, que si uno alega y la contraparte lo admite, pues que no hay que probar, si es un hecho público notorio tampoco, si es amparado por una presunción de jure también, y si es derecho escrito igual, prevalece, a menos que se pueda comprobar eh, lo contrario. En algunos casos de presunciones se puede desvirtuar mediante prueba en contrario. Todas las pruebas deben ser de conocimiento de las partes, como siempre. Si deben intervenir peritos o el cotejo de firmas o otras diligencias, la contraparte tiene derecho a estar presente en la práctica de la prueba y debe ser citada, pero si no concurre habiendo sido citada, no se puede suspender la diligencia. Si no basta una sola sesión de audiencia para recibir la prueba, eh, se continúa practicando posteriormente, en otra fecha, y que en principio las pruebas se deben incorporar al expediente en el momento procesal oportuno, pero si llegan después de la audiencia y no se ha fallado, se incorporan al expediente. Se pueden considerar las pruebas practicadas con intervención de las partes en caso de nulidad del proceso, siempre y cuando el vicio no haya sido por las pruebas, precisamente por la práctica de pruebas. Así que si un proceso se anuló, pero la prueba no fue la causa del vicio de nulidad, eh, se puede utilizar esa prueba. Los magistrados están obligados a practicar todas las pruebas conducentes. Magistrados, directores, bueno, en este caso se extiende a los jueces. Si son conducentes, hay que practicar todas las pruebas. Y se puede emitir autos de mejor proveer antes de fallar para practicar pruebas de oficio. Se pueden decretar y practicar pruebas en una diligencia o decretarse posteriormente. Y en ese caso, pues quedan notificados todos los que debían concurrir a la diligencia, aunque no hayan concurrido si fueron citados. Eh, Todo esto se aplica también a los magistrados en apelación. La resolución respectiva es irrecurrible. Si la prueba es defectuosa, se puede ordenar la práctica nuevamente de la prueba. Se pueden practicar en días y horas inhábiles en casos urgentes. Aquí dice cuándo se hace y la parte está en el exterior. Y bueno, hasta aquí llegan entonces estas normas generales de los procesos electorales. Quisiera interrumpir aquí para ver si hay alguna pregunta o comentario hasta el momento, antes de continuar. Parece que no. Bueno, entonces en ese caso continuamos. Bien, ¿cuáles son los procesos en materia electoral? Bueno, tenemos unas normas generales al respecto. Vamos a verlo igualito, así como lo hemos venido eh, comentando. En todo proceso hay que darle traslado a la parte afectada y a la Fiscalía Electoral cuando la ley lo diga. El término de traslado es de 2 días hábiles, a menos que haya una norma especial. El fiscal general electoral puede interponer los recursos
respectivo en interés de la sociedad. Se le debe notificar de todas las resoluciones que se dicten desde el momento en que se le dé traslado o se le pida opinión en cada caso. Se puede comisionar al secretario general, al director de asesoría legal o a un funcionario de la dirección, a otros funcionarios para practicar pruebas, notificaciones, traslados y otras diligencias. Además del magistrado sustanciador, los demás magistrados también pueden intervenir en las diligencias. Ok, y reiteramos lo que ya dijimos. La regla general es que los procesos electorales son sumarios. Por consiguiente, las pruebas son preconstituidas y eso quiere decir que se deben practicar, mejor dicho, se deben presentar o aducir junto con la demanda o en la contestación. Si nos toca el rol de defensores, entonces nos va a tocar en la contestación. Cualquier controversia, dice aquí, que conozcan los jueces administrativos y magistrados, a menos que haya otro procedimiento, se tramita mediante proceso sumario. Entonces, aplican estas reglas especiales del proceso administrativo electoral y si no hay regla especial sobre algo, entonces se aplican las reglas del proceso sumario en el libro segundo de procedimiento civil del Código Judicial. ¿Ok? Esa es la regla general y la norma supletoria. Bien, luego de la contestación se fija la fecha y hora de la audiencia para lo que ya vimos anteriormente, cuáles son las cosas que se hacen, qué pasa en las impugnaciones, cuándo hay que dar traslado al fiscal administrativo electoral, que si son impugnación de postulaciones y proclamaciones, que fue las que vimos hace un rato, no procede, bueno, las proclamaciones, no la postulación porque ya pasó, pero las proclamaciones no procede la intervención de terceros y no se requiere tampoco publicar ni los términos para que el tercero se haga parte. O sea, en el caso de nulidad de proclamación, no procede intervención de terceros. Eh, Aquí dice lo que acabamos de decir, que pruebas y contrapruebas se aducen en el escrito de la demanda en su contestación o en escritos que se presenten después de efectuar el traslado y hasta 2 días antes de la audiencia. Esto más bien me parece a mí que cabe para el fiscal administrativo electoral. O en los casos donde interviene un tercero, ya vimos que en el de proclamación no, pero en otros casos donde cabe la intervención de terceros, pues ahí sí podría. Las testimoniales se tienen que aducir en el escrito de demanda en la contestación. Hay que pedir que se les cite por escrito si queremos que lo citen. Y eso se puede pedir hasta 5 días hábiles antes de la audiencia, especificando su domicilio, ya sea residencial o despacho laboral profesional, sin perjuicio de que nosotros hagamos comparecer a los testigos. ¿Quién preside la audiencia? Aquí los que tramitan en el sistema penal acusatorio o en la jurisdicción de familia probablemente tengan ventaja porque ellos lógicamente van a audiencias todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, o los que tramitan en la jurisdicción laboral. Eh, Esta parte es muy similar a lo que sucede en esas jurisdicciones. Preside el juez, están los funcionarios, si es el magistrado sustanciador, pueden estar los otros magistrados que pueden participar en las otras diligencias. Las pruebas se practican en la audiencia, si no se decretan inevacuables, si no se pueden practicar allí. Eh, la audiencia se celebra con los que estén, ya lo dijimos, salvo que se ordenen pruebas de oficio. Los incidentes se deciden en la sentencia, a menos que haya un trámite especial autorizado por ley. En todo caso, se da traslado por 3 días a la contraparte, pero en caso de que se pueda resolver inmediatamente, ahí mismo se resuelven de plano y sin recurso alguno. El juez o magistrado debe estar presente en toda la audiencia. Se puede aplazar solo una vez por justa causa, de lo contrario se celebra en la fecha señalada con el que asista o aunque no asista nadie.
igual se da por efectuada la audiencia. La audiencia y la práctica de pruebas se pueden continuar en días y horas inhábiles. Antes de concluirla, puede haber alegatos finales, sin perjuicio de que se puedan presentar escritos de alegatos. No deben ser 15 minutos, menos de 15 minutos para cada parte. Se levanta un acta, se graba, se registra, archiva, que debe tener el acta, se pone a disposición de las partes en la Secretaría por 24 horas a través de un edicto por si alguien tiene alguna observación al acta. Y cuando el director regional de organización electoral es la primera instancia de un proceso, no se le da traslado a la Fiscalía Electoral, pero si va en apelación a los juzgados administrativos, ahí sí, antes de fallar, se le da traslado por 2 días al fiscal administrativo electoral. Muy bien. Estas son las normas que teníamos que ver muy rápidamente en esta parte. Y lo que viene, lo que sigue en el código, es lo que vamos a ver en la tercera sesión eh, Félix, sincrónica que va a estar a cargo de los colegas fiscales. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento o comentario? Es muy familiar este proceso, ¿no? Recordemos que son normas generales, o sea, bueno, no, perdón, son normas especiales del proceso electoral que se parecen mucho a los otros, pero que tienen algunas variantes. Entonces, esas variantes prevalecen sobre el proceso civil. El proceso civil solo aplica en caso de duda o de lagunas eh, supletoriamente, y hay que ajustar las normas del proceso civil a la naturaleza del proceso electoral. O sea que todo es caso por caso, como venimos explicando, y en caso de discrepancia prevalece la norma electoral, siempre. Se pueden aplicar principios constitucionales y procesales a todos los casos, así que esa es otra norma general que debemos seguir para los procesos electorales. No nos confiemos de la memoria. Recordemos que a veces uno, como tramita en una jurisdicción, con mucha frecuencia uno puede cometer el error de confiarse de que, no, son tantos días. Pero acuérdense que en materia electoral, ok, hay que ver si dice hábiles el código. Si no dice días hábiles, entonces está habilitado el día inhábil, que nos puede vencer un término. O yo pensaba que el trámite era así, no era así, sino asá, porque no aplica la norma del proceso civil, sino del proceso electoral. Bueno, hay que estar pendiente de todas esas cositas, son detalles que hay que estar viendo siempre caso por caso.